diapositiva del trabajo que nos ha tocado. Como título lleva implementación de evaluación académica mediante programación estructurada y orientación a objetos. El profesor es Álvarez Campo Daniel Augusto. Los integrantes son Víctor Alcántara Jonathan Belví, Campoverde Román Daniel Enrique, Hoyos Llanos Jordan Hope, Pineda Morales Steven, quien les habla, Velázquez Paredes José Abrigueiro. Bueno, vamos con las partes de nuestra diapositiva, que son introducción, desarrollo, conclusión y referencia. Vamos a introducción. Sí, compañero. Este trabajo trata sobre la automatización de la evaluación académica mediante programación estructurada y orientada a objetos. Se utilizaron lenguajes como C++, que hemos llevado del ciclo pasado, Java, que lo estamos llevando ahora, PCI, además de diagramas de flujo y peso código, para facilitar el aprendizaje de conceptos básicos. El objetivo es una evaluación a estudiantes que tienen que ingresar lo que es 3 notas para calcular su promedio y mediante un ciclo, mediante una sentencia ahí, comprobar si es que aprobaron o desaprobaron, si es mayor a 12. Ahora vamos con el desarrollo y le doy paso a mi compañero. Yo soy Jonathan Steven Alcántara y ahora les voy a hablar sobre el desarrollo. Bueno, como bien sabemos, la informática educativa utiliza lenguajes como el C++, el Java, el PCI, también nos ayuda a facilitar el aprendizaje de programación. ¿A qué quiero decir con eso? Es que también nos enseña estructuras de decisión integradas como salida y lógica básica, donde mejora la comprensión computacional. Asimismo, también los diagramas de flujo y pseudocódigo nos ayudan a representar procesos de una forma clara antes de modificar. Quiero decir que estas herramientas nos ayudan a procesar la lógica y el pensamiento algorítmico. Asimismo, su uso nos promueve su desarrollo a soluciones automatizadas y así también se optimiza el proceso educativo y la resolución a problemas. También podemos evaluar el rendimiento de un estudiante en base a las calificaciones en una tarea común en instituciones educativas. Como podemos también encontrar en este trabajo, muestra como dicha tarea donde puede automatizarse usando múltiples enfoques de programación. También se parte desde una representación visual como un DPD, que es conocido como el diagrama de flujo. También se pasa a la lógica de un pseudocódigo, que es el PCI. Y por último tenemos 2 lenguajes de programación reales, que es el C++ y el Java. Y también está que se desarrolla por competencias técnicas, sino que también se promueva por una comprensión más amplia a una resolución de problemas. Hola compañeros, profesor, yo soy el alumno de Llanos. A mí me ha tocado, junto con mis compañeros, en los ejercicios considerados, evaluar el rendimiento de un estudiante con base a sus calificaciones en una tarea como el de las instituciones educativas. Acá tenemos múltiples enfoques, tanto en diagrama de flujo, diagrama de Nazi, PCI, C++ y Java. Acá tenemos un diagrama de flujo en DFD. Como ven, es simplemente un diagrama de flujo, son métodos o pasos, un algoritmo que está almacenado. Algoritmo, promedio, definimos las variables, tanto N1, N2, N3, que se vendrían a ser las notas. Digite la nota 1, ¿no? que lo guardamos, lo almacenamos en el código como N1, digite la nota 2, que lo almacenamos como N2, digite la nota 3, que lo almacenamos como N3, y acá sacamos el promedio con una simple función que es N1 más N2 más N3 entre 3, y así sacamos el promedio. Si el promedio, esta es una condicional, esto de acá, esta parte es una condicional, falso y verdadero, sí o no. Si el promedio es mayor a 12, entonces pasa por aquí, por verdadero, y nos manda en la pantalla, nos manda aprobado. Y si el promedio es menor a 12, nos manda por la izquierda, que es falso, y en la pantalla nos muestra el mensaje desaprobado. Y acá un algoritmo para terminar. Pasamos al siguiente código, que en este caso es un pseudocódigo de PCI. Acá todavía seguimos en lenguajes de programación sencillos.
Algoritmo ejercicio, definimos variables como la anterior, N1, N2 y promedio como real. Escribir digita la nota 1, acá ya se muestra en pantalla que nosotros tenemos que digitar la nota 1. El algoritmo lo lee como N1. Escribir de nuevo, que es donde nos aparece la pantalla, digita la nota 2 y así sucesivamente. Acá como en la anterior tenemos el promedio, una simple función que es N1 más N2 más N3 entre 3, y acá está el condicional, el sí y el si no. Acá si el promedio es mayor a 12, entonces escribir aprobado, si no, escribir desaprobado. Esto quiere decir que si en caso el promedio supera 12, en la pantalla va a aparecer aprobado y si no supera el 12, va a aparecer desaprobado. Fin sí y fin algoritmo, y hay que concluir todo. Le doy paso a mi compañero. Acá tenemos el diagrama nazi. El algoritmo que se llama promedio. Definimos las variables N1, N2, N3 y promedio, que sería la variable que vamos a necesitar. Escribimos, digita la nota 1 y lo guardamos en N1. Hacemos lo mismo y lo guardamos en N2 para la segunda nota. Hacemos lo mismo y lo guardamos en N3 para la tercera nota. Acá tenemos la función que nosotros hemos puesto. Promedio es igual a la suma de las 3 notas entre 3, porque son 3 notas y se divide entre 3. Bueno, acá tenemos una condicional. Si el promedio es mayor a 12, va a venir para acá y va a ser sí. Y en tu pantalla va a aparecer aprobado. Y si no, va a aparecer desaprobado. Fin algoritmo y ahí acaba. Acá tenemos un lenguaje en C++. El include UString es la librería estándar de C++. El using namespace std nos va a servir para lo que es C y code, lo que es la entrada y salida de datos. El inmain es la función principal. El float es una variable que nos va a permitir hacer digitar números en tipo real, o sea, con decimales. Tenemos float N1, N2, N3, promedio. Code para escribir. Digite la nota 1, lo guardamos con el sí en N1. Hacemos lo mismo y lo guardamos, pedimos la nota 2 y lo guardamos en N2. Hacemos lo mismo, pedimos la nota 3 y lo guardamos en N3. Después ponemos la función que es promedio, que es igual a la suma de estas 3 notas entre 3. Acá utilizamos una condicional if else, promedio. En medio ponemos promedio, si el promedio es mayor a 12, nos aparece en la pantalla que está aprobado. Y si es menor, entonces será desaprobado. Y el return 0 retornará al inicio sin ningún valor. Acá tenemos un lenguaje en Java, un código en Java. El import java.swing paint, eso nos servirá para hacer paint show input dialog y lo que es paint show message dialog, que nos permitirá hacer nuestro código un poquito más dinámico y nos aparezcan ventanas emergentes donde podemos poner las notas y al final nos aparece el promedio y si es que está aprobado o no está aprobado. Acá tenemos lo que son las variables float de tipo real, la N1, la N2, la N3 y el promedio. Acá hacemos esto. El integer es una variable no primitiva, la cual puede agregar cualquier cosa a lo que es, ¿no? El N1 es igual a integer.parseInt para que lo que nosotros digitemos ahí lo convierta a número. El paint show input dialog será para que en la pantalla nos aparezca una ventanita donde nosotros podremos poner lo que es la nota 1. Lo mismo pasará con la nota 2 y la nota 3. Después ponemos nuestra función, que es la de acá, promedio igual N1 más N2 más N3. Y esto lo dividimos entre 3 por las 3 notas. Acá utilizamos una condicional if else, donde si el promedio es mayor a 12, nos aparecerá esto. Y paint show message dialog será un mensajito que nos aparecerá. Y si es que esto se cumple, si el promedio es mayor a 12, será aprobado. Y en caso contrario, será desaprobado. Le doy paso a mi compañero. Bueno, ahora en el trabajo nos pide que programemos en Excel y para esto tenemos que utilizar el Visual Basic que trae el mismo programa de Excel. Bueno, esto es lo que es el código. Primero lo que se hace acá es se ponen las cajitas de texto, las cajitas los botones o los comandos. Y luego se comienza a programar, se va machucando, se va presionando cada caja vacía de texto y cada comando en este caso y se va programando. Por ejemplo, acá tenemos que he declarado primero en dimensiones
N2, N1, N3 y también promedio. He calculado el promedio, he puesto la condición que le han dicho mis compañeros, que si es mayor a 12 sale aprobado, si es menor a 12 sale desaprobado, y todo esto le he llevado al mail.text box 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado que se obtenga del promedio, cuando le presionemos a calcular promedio en el comando, nos va a ir a dirigir todo esto calculado hacia la caja del texto box 4 en este caso. Continuamos. Ahora el segundo comando, que es para el segundo comando, ya bueno, lo mismo, dimensiones, ponemos acá N1, N2, N3, damos valores y calculamos lo que es el promedio y lo pasamos a su respectiva caja. Luego en el tercer comando nos decía la opción de limpiar. Y bueno, para poder limpiar he creado textos que no tengan ninguna información, que estén vacíos. Y cuando presionábamos ese comando, se limpiaba. Ahora, esto es el cuarto comando que me decía salir. Y para salir acá y cerrar la ventana era un load me. Luego lo que está acá de TextBox 1, TextBox 2 y TextBox 3 son las cajas vacías y que cada uno ha llamado su respectiva nota. Ahora sí, la programación en Excel, lo vamos a probar. Por ejemplo, nos dicen que en nota 1 vamos a ingresar un dato, en este caso le he puesto 11, nota 2, 11, nota 3, 11. Según la teoría nos tendría que salir desaprobado. He presionado el aprobado y desaprobado para ver y me salía desaprobado. He presionado el calcular promedio y me salía 11. Está correcto. Ahora otro ejemplo, le he puesto 14, 15, 17 a las 3 notas. He presionado aprobado, desaprobado y como de ser notas mayores me salía que aprobado y calcular el promedio me salía 15,33. Hasta ahora el código funciona muy bien. En el tercer ejemplo he puesto nota 1 10, nota 2 14 y nota 3 11. He presionado aprobado, desaprobado, me salía desaprobado. Y decía por qué. He calculado el promedio y me salía 11,66, era menor que 12, entonces iba a salir desaprobado. Y bueno, acá está la opción de limpiar, que se eliminaba todo y salir para cerrar. Ahora doy paso a mi compañero.